Muy buenas a todos y bienvenidos a Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering al español. Hoy vamos a hablar de la nueva colección de Marvel Super Heroes. En general esta colección, pues claro, hay muchas traducciones que ya están de los cómics, etcétera, entonces hay poca innovación. Pero a ver qué opinan mis compañeros. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Muy bien. Marvelosamente. Oscuridad, empezamos bien. ¿Alguien de aquí es fan de Marvel? A ver, yo soy. Es que Isaac. claro, fan de Isaac. Marvel. Isaac El, sí. el problema es, fan de Marvel es una cosa muy grande. Entonces, como, no. Yo me he leído algún que otro cómic. Sí, algo de Daredevil, algo de Spider-Man. De series y pelis, pues sí, pero lo que viene siendo. Yo no soy, como se conocen entre ellos mismos, un verdadero creyente. Un Marvelita. Correcto. Marvelita, guau, buenísima. No soy ni Barbelita ni DCita, así que. O sea, para esta colección y como para la de Spider-Man, la suerte fue tener a Isaac, porque Isaac dice que no, pero sabe mucho de Marvel. Yo había visto algunas pelis, pero ya de cómics no sabía nada. Entonces, como hay mucha cosa de cómics, mola bastante poder tener a Isaac, que sí que sabe. ¿Hugo, tú? En mi caso, yo sí que leía bastantes cómics antes de joven, pero en la época de Civil War y Guerra Mundial Hulk, Invasión Mm. Secreta fue cuando me desconecté bastante. Descubrí a Garcenis y a partir del cómic de The Boys ya no hubo más superhéroes para mí. No entiendo por qué no te gustaba la idea de tener que leerte absolutamente todos los cómics impresos por Marvel para enterarte del guión. La verdad. Ese es un factor bastante importante. Ya. Era un poco rollo. Es que es terrible, es terrible. Sí que tuve algún reenganche. Leí, por ejemplo, de Miss Marvel cuando empezó la historia de Kamala Khan por curiosidad. Me recuerda a Spider-Man así cuando leía de antes, pero un Sí, poquitito. Y en cuanto empezaron a aparecer otros personajes de Marvel y crossovers, ya abandoné también ese barco. sí, a mí me Mm. pasa un poco lo mismo. Tengo, por ejemplo, Spider-Man, empecé con Ultimate Spider-Man con Miles Morales vale, pues personaje nuevo, un universo aparte y tal y cual, pero es que al final lo meten en el universo principal y es como, vale, nada. Ahora, lo típico de que te ponen la nota de. eh, ¿Quieres saber lo que pasó con no sé quién? Léete Vengadores 379. Es como, no. Léete 150 horas de cómic y luego vuelves. Sí, sí. Bueno, en esta colección entiendo, chicos, que hay de todo, ¿no? En plan, cómics viejos, cómics nuevos, está todo muy mezclado, ¿verdad? Mm. Sí, Sí, se centra. Yo diría que se centra básicamente en Vengadores y aledaños, digamos. De la misma manera que la anterior era como Spider-Man y villanos y toda la pesca, aquí es como muy Vengadores y Sí, villanos de los Vengadores. sí, Ujú. sí, sí, sí. un poco de Cuatro Fantásticos también por ahí entre medias, pero sí, Sí, Vengadores y todos los personajes que estuvieron en ellos, que trataron con ellos, pero sí. sí. Mm. Porque Marvel es muy grande y hay mucha gente que, de hecho, yo leí comentarios de que echaban de menos personajes. Pero Pero decían, sí, no, hay 100.000. sí, claro, pero es que Pero tú es que hay piensas cuántos tantos personajes hay en Cristina en los Marvel. cómics. Claro. Y además es como un personaje random que sale en este cómic de uno solo. Da igual. Ya es un personaje. Ya es como, ¿dónde está el señor random de la página 3 de. Pero claro. Por ejemplo, salen varios X-Men, pero claro, la Patrulla X y todo el universo de la Patrulla X es algo muy grande. Mm. Y todo eso, pues es eso. Hay cosillas, digamos, pero no se explora en profundidad, claro. Bueno, esperemos que si hay algún fan de Marvel entre nuestros oyentes, pues que esté contento o contenta con esta colección, la Sí, verdad. Porque es bastante grande. Esta colección es muy, muy grande. Es muy sí. grande, tío. Creo que decían más de 600 cartas entre todos los Sí, productos. eso decían. Sí, o sea, yo creo que los fans, la peña que le guste Marvel, seguramente le guste. Claro, quien no le guste Marvel, pues. Ya. Bueno, ahí está. Va a tener que aprenderse un par de nombres. Sí, sí, exacto. Esto es lo típico que, bueno, pues igual cae un mazo de Commander, porque me hace gracia lo de los Ya, Cuatro Fantásticos, por ejemplo, o algo de claro. esto.
Pero bueno. Bueno, si queréis empezamos a hablar de las cartitas. Venga. Empecemos. Como siempre, vamos a empezar por el título, que en este caso pues se queda igual, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí pasa, pero cuando son marcas registradas, ya sabéis, lo hemos dicho en muchos podcasts, que se tiene que quedar así, porque es una marca, tiene que quedar así sin traducir. Es lo mismo que Marvel's Spider-Man se quedó en inglés. Yes. O las tortugas, ¿no? Las tortugas se quedaron en Sí, inglés también. Mm. También. Sí, tienes Mutant Ninja Turtles. sí, pero Ang, por ejemplo, Salvo no. Avatar, exacto, la de Avatar sí que se pudo traducir. Sí, y el Hobbit también es el Hobbit y no el Hobbit. Cierto, el Señor de los Anillos. Cositas. Sí. O sea, hay Pero algunos sí y otros no, según cómo se Depende. pide. Sí, esto al final depende del cliente y de lo que pida el cliente. Sí. pues vamos a los términos de la colección. ¿Qué ocurre aquí, chicos? Que tenemos un nuevo subtipo, que es plan. ¿Qué ocurre? Que plan, ¿por qué no habéis puesto plan? No sabéis traducir, bla, 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 la de siempre. Ya Siempre, lo sé, siempre nos pasa chicos, lo mismo. ya lo sé, todos queréis que plan sea plan, porque si plan es una palabra muy reconocible del inglés y en castellano no es plan, la gente se va a liar, pero es que plan ya existe en Magic. En el formato Archenemy, quien lo haya jugado es Scheme. Scheme se tradujo como plan. Por lo tanto, como ya sabéis, en Magic no se pueden repetir nombres, así que plan no puede ser porque ya está cogido. Así que aunque ahora venga Tristemente. un plan en inglés, no puede ser plan, porque plan en español es Scheme. Entonces hay que buscar una alternativa. Se llora y se busca otro. Sí, lloramos, como siempre. Primer paso, siempre llorar. Primer paso, llorar. Sí. Entonces pusimos complot, que en esta colección va bien. Es un subtipo que tienen mucho las cartas de villanos, así que complot encaja bastante. Pero sí, no es plan, lo sentimos, chicos. No es plan de traducirlo así, pero Vale. es lo que hay. Incluso tened en cuenta que Scheme es tipo de carta y plan es subtipo, porque es un tipo de encantamiento, pero aún así puede llevar a confusión si tradujésemos plan como plan. Aunque podáis pensar, no, es que no es lo mismo porque uno es tipo y el otro es subtipo. Ya, pero es que No, 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 igual, porque ni de coña. Tú claro, dices, claro, si tú dices juego un plan, ¿qué es? ¿Tipo? ¿Subtipo? Sí, No no, puede no, ser. no. Esa confusión no se tiene que dar en un juego de cartas. No, no, no. claro, claro, claro. Por eso, no. Ya es demasiado complicado de por sí. Que si Exacto. además tienes que estar. No, 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 no. Y que igual si eres. Si tienes experiencia jugando a Magic y sabes que Archenime es un tipo de formato distinto y demás, puedes decir, bueno, no pasa nada, no daría pie a confusión. Ya, pero es que tendremos que Claro, pensar también que las colecciones de más allá del multiverso son puertas de entrada muy importantes para claro. gente que entra en Magic y no podemos liársela ya desde el principio. Exactamente. Bueno, chicos, pues pasamos a las cartitas en sí, que es para lo que viene la gente. ¿Habéis visto qué rápido? Hemos ido Flipa. Ya, rapidísimo a las cartas. la gente estará contenta. Sí, sí, a ver cuánto nos enrollamos. A ver, Tenemos que decir una cosa. Las traducciones, claro, son traducciones que normalmente ya existen. Son nombres de personajes que aparecen en películas, en cómics, citas, ¿no? En los flavor text. Entonces todo esto pues se ha buscado para ver cuál es la traducción oficial y utilizar esa traducción oficial en vez de una, digamos, creada por nosotros para que sea lo más fiel posible, ¿vale? No nos podemos parar en todas y cada una de las cartas porque muchas veces, ¿por qué lo habéis traducido así? Porque es así en los cómics, porque es así en tal. Y no tiene ningún tipo como de gran misterio, ¿no? En plan, esto se conoce así lobezno, pues es lobezno, esto ya lo vamos a decir, que es la traducción de español de España, no español de Latinoamérica. Entonces, bueno, hay muchas cosas asentadas y se han seguido las traducciones oficiales. Exactamente. Es que también ir pasando cartas y decir, esto es así por el cómic, esto es así por el cómic, esto es así por el cómic. Es un poco aburrido. Y más con una colección con tantísimas Y cartas más, como esta, exacto. ¿no? Así que hemos elegido unas cartas, ¿vale? Que vamos a comentar aquí. Espero que aprendáis mucho.
Como habéis visto, tenemos español de España, entonces usamos vosotros, que es algo muy importante. Normalmente en Magic no usaríamos vosotros, pero en V sí que se usa, porque se pide español de España. Pero también usamos otro tipo de vocabulario, que es, por ejemplo, palabras como chata, como nene, que lo dice Lobezno. Supongo que es su muletilla, ¿no, chicos? Nene. Ujú. Sí. En inglés es bub y en los cómics se tradujo como nene o nena. Y luego tenemos una carta. No, la mejor carta de la colección. A ver, yo tengo que contar algo aquí. Momento anécdota. Yo no estaba y cuando volví, vinieron mis niños, Isa y Emma, y me dijeron: "Ah, mamá, ¿no sabes qué hemos hecho? Jijijiji". ¿Fue o no fue? Fue. Sí, literal. Culpable, Entonces señoría. yo dije: "Ay, mis niños, ¿qué habéis hecho?". Con la sonrisa en la cara. "Mira". Y entonces la sonrisa se me fue a la mierda, porque mis niños han puesto gilipollas en una carta de Magic. Que Pero no. es una cita de un cómic. Nosotros nos documentamos correctamente Es y un Vale, trabajo bien hecho. exacto. ¿No? a ver, señores, veréis. Esta frase de la carta, vamos a leerla: "Máquina de guerra, legado de hierro", en inglés tiene una cita que en español, mis niños, muy bien hecho, fueron a buscar cómo era la traducción oficial. Muy bien, mis niños. Pero, pero No tan bien, Isaquia. en Magic hay un Peggy, en Magic no podemos poner según qué palabras, en Magic pasan cosas, entonces, claro, bebés, aunque me digáis: "Es que estaba así en la peli y en el cómic", es como bebés. Y si se tira por un puente el cómic, tú también. Yo también. Yo también, claro. Me sentí tan madre en este momento te lo juro, en plan, y si pone chupapollas, pones chupapollas. Claro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Magic tiene un Peggy, efectivamente, pero esta es la cita oficial. Entonces, bueno, aquí lo tenéis, así queda. Yo también en vuestra defensa diré que yo he jugado JRPGs toda la vida. Parece un poco off topic esto, pero no lo es. Y últimamente estoy viendo que ponen muchas más palabrotas que antes y el PEGI sigue siendo 12 o 13. Sí, justo, Ah, Se sí. justo está, te iba a se decir está que moviendo. en PEGI 12 se permiten, digamos, no puede Bien. estar todo lleno de insultos y hay cosas que no tal, pero sí que se permite el lenguaje soez. Sí, en el Xeno 3, de hecho, aunque voy a mirar el PEGI a ver si va a ser un poco más, pero usan zorra y yo, hostia. Ah, ¡Wala! Y es de Nintendo. Espera, voy a mirar el PEGI por si acaso, pero... wow. PEGI 12. Ostras, pues a ver, Sí, a Al tope con el monte es de gilipollas. Nintendo. Sí, sí. sí, esto está muriendo un poco, ¿no? Esta especie de super prohibición a las palabrotas en el lenguaje literario, digamos. Entiendo que tienes los avisos propios, ¿no? El PEGI, además de tener la edad, tiene como distintos avisos propios de... Lenguaje eso de violencia. exacto, exacto. Entonces, mm, el hecho de que tenga lenguaje soez no es óbice para ponerlo como... Es decir, por ejemplo, acabo de entrar ahora en la página del PEGI. Ujú. Astrobot tiene un PEGI 7 y tiene cosas de violencia y de miedo. Entonces entiendo que esto al final se tiene en cuenta a la hora de valorar el PEGI. Es decir, puedes tener un PEGI de 12, por ejemplo, que recordemos, no es para niños. Al final, los que son para niños son 3 y 7. Magic es un juego que está orientado a gente de 13 años o más. Entonces, es eso. Seguramente habrá varios juegos que tengan lenguaje soez, pero sean PEGI 12. Y en nuestra defensa diré que esto no pasa solo por nosotros. Ah, no, claro. Es Esto decir, pasó todos los filtros habidos y por son haber. muchos filtros. Me encanta el escudarse siempre. Cristina, cuando esta colección llegó a mis manos y vi el insulto, dije, no, esto se tiene que quedar también.
Es que no puedo censurar esto. Ya Triste perdimos el ¿Ves? culpa de, de Hugo, lo siento. ya perdimos el de puta madre en las tortugas ninja. Es verdad. ¿Verdad? Usando el comodín de Hugo, ¿eh? Será posible. Es que papá que podía ir. Literal. Cuando la gata no está, los ratones hacen fiesta. Efectivamente. Qué cabrones. Bueno, pues eso, que ahora tenemos este insulto gordo en la carta de Magic, eso es todo. Sí, sí. Es una carta de las 30.000 que hay en Magic en español. Bueno, Y es poco común. Es decir, gente, tenéis muchas probabilidades de que os toque. ¡Ánimos! Yo me aferro a eso, porque si fuera otra que hay, que luego comentaremos, es mucho más difícil de conseguir. Pero Ya. esta, hay posibilidades. Es de la colección general y es poco común. Es decir, puede tocar. Si nos veis, llevádnosla y os la firmamos. Os la robamos una de dos. No, es broma, es broma. Vale, y lo último que queríamos comentar del español de España es que hay 2 encantamientos sagas, y diría que no más, que son The Superhero Civil War y World War Hulk, que tradujimos como la Guerra Civil Superheroica y Guerra Mundial Hulk. En España, estos arcos narrativos no se tradujeron, se dejaron como Civil War y como World War Hulk. Esto es muy difícil de pronunciar, ¿eh? Pero en Latinoamérica sí que se tradujeron así. Y nos pareció una excepción que sí que podíamos hacer porque es bastante raro el dejar nombres de cartas en inglés. sí, 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 sí. Y además hubiese sido World War Hulk, aún se queda como igual y es igual, pero la otra hubiese sido, teníamos una opción como de decir superhéroes 2 Civil War, porque claro, poner la Civil War de los superhéroes no se aguanta por ningún lado. Entonces preferimos usar, como sí que era una traducción oficial, si hubiese sido una traducción, una fan translation, no. Pero como eran traducciones oficiales, preferimos usarlas para que fuese coherente y que quedara también en español, porque dejar todo en inglés era un poco raro. Muy bien. Pues si queréis pasamos a las blancas ya. Nos metemos de lleno. Voy a empezar yo, si os parece bien. Claro. Y vamos a empezar con una de las cartas que supongo que dará que hablar porque es la segunda gema del infinito, que es la gema de la mente, The Mind Stone en inglés. Y esto es comentar un poco detallito que en español no tenemos un problema que en su día, que tiene ahora mismo realmente el inglés. Y es que hay una carta en Magic que se llama Mind Stone, que en español se tradujo como piedra mental. Claro, la única diferencia en inglés es el artículo Mind Stone y The Mind Stone. En español no lo tenemos porque piedra mental y la gema de la mente no se parecen absolutamente nada. Pero si hay jugadores que jueguen principalmente en inglés o, por ejemplo, a la hora de hacer listas de mazos, pues que no se despisten porque no es lo mismo The Mind Stone que Mind Stone. Y es muy apurado, o sea que vale que tienes el artículo, pero esto Sí. se te pasa y no lo ves. O sea que en inglés. Bueno, lo que pasa es que si querían hacer las gemas tampoco tenían mucho Sí. margen, ¿no? No, claro. Pero que viene en español, la verdad, porque es eso, no hay ningún tipo de problema. Tú, en español hay otro problema distinto que, por si alguien no escuchó el podcast sobre Spider-Man, donde salió la primera gema, en los tipos de carta de la gema de la mente, pone artefacto legendario y piedra del infinito. Que en Magic, claro, no podemos traducir Stone como gema para que se correspondiera, porque el subtipo Stone quizás se utilice más adelante o haya cartas antiguas a las que se le añada este tipo y que era mejor adaptarlo como piedra en general, aunque quede incoherente en este ciclo. Pero a lo mejor en el futuro eso empiezan a aplicarlo a Mind Stone, por ejemplo, le pueden poner perfectamente subtipo Stone, piedra, y claro, Claro, piedra mental, gema, ya no Claro. cuadra. O en el futuro inventan el tipo gem y ya no tenemos gema libre. exacto. Sí.
Y Infinity se puso como del infinito con un guión, porque en español cada subtipo tiene que ser una sola palabra. Y encontramos esta solución intermedia para mantener el nombre, o por lo menos que se entienda la referencia de las cartas originales y adaptarlo al contexto de Magic. Es como de Urza, ¿no? Que es de guión Urza junto, que no mola, pero bueno. Starfish, estrella de mar, o Ujú, El pueblo arbóreo. exacto. Boreal Triforce. En el podcast de Spider-Man con esto nos explayamos un poco más por si a alguien le interesa, pero sí, básicamente esto es lo que ocurre. Vale, chicos, y después tenemos una serie de cartas que alguien va a decir, es un error, no saben traducir, la típica. Es que ya os veo venir. A ver, tenemos una carta que es la protectora del bastión, pero en la imagen no aparece una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una reimpresión. Originalmente sí que había una mujer, pero los nombres de Magic nunca se pueden cambiar. Aunque en la imagen ahora aparezca un hombre, no se puede cambiar. Lloramos todos. Y protectora del bastión y para adelante. Porque en inglés, claro, no tiene género, digamos, ahí no hay esa marca en el título, así que pueden hacer lo que quieran, pero los idiomas que tenemos marcas de género, pues no podemos hacer lo mismo. Luego tenemos el mismo problema con el himno de las campeonas, en el que salen un mogollón de distintos personajes, no solo mujeres, pero queda Pero como eso es porque son campeonas. inclusivas. Ya está. Y después tenemos la llamada de la líder de guerra, que le ocurre lo mismo. Bueno, como son reimpresiones, sabemos que no van a coincidir bien en español, pero aquí no se puede hacer absolutamente nada, se tiene que quedar así. Y muy, muy brevemente tenemos una parecida. Este es un tipo de error, digamos, de las cartas de Magic antiguas. Es el regalo del moldea acero. Esto en realidad en español debería estar escrito junto, regalo del molde acero, así junto, molde acero. Pero es una carta antigua, este era el título original y ahora no se puede cambiar. De esto tenemos un montón de casos en Lorwyn, en el podcast de Uf, Lorwyn. Sí, Sí. tenéis un montón de ejemplos de esto si os interesa. Sí. Y si queréis escuchar a David llorar un rato, el pobre lo estuvo pasando mal con estas cosas. sí. Peor que Isaac y yo Uf, cuando traducíamos, pero bueno. dile. Ahora sí pasamos a más cartitas de Marvel que están bien. Otra carta blanca es una saga que se llama Origin of the Avengers, que tradujimos como Orígenes de los Vengadores. Y esto no es porque hayamos decidido nosotros poner orígenes en lugar de origen, sino que hay muchas sagas, como las que hemos mencionado antes que tradujimos, la de Civil War y World War Hulk, que hacen referencias a sagas de los cómics. Y en este caso los cómics, era un cómic llamado The Real Origin of the Avengers, que se tradujo como los verdaderos orígenes de los Vengadores, pues porque se decidió hacer así por cuestiones estilísticas, supongo, y entonces por eso está en plural. No está en plural porque nos lo hayamos inventado nosotros. Investigación, querida. Y última carta blanca tenemos Web App, envolver en telarañas, que tiene un texto de ambientación en el que se menciona al personaje que está atrapado en la imagen, Taskmaster, que es el supervisor en España. Y Peter le dice, You just hang tight and reflect on the choices that brought you here, Tasky. Y claro, Tasky es el mote burlón que le pone Peter y en español es súper a secas de supervisor. Y se mantuvo así como referencia. Queda un poco, para mi parecer, súper es un poco extraño como apodo porque son todos superhéroes, pero Ya, bueno, Sí, es lo que hay. a mí no sé por qué motivo me recuerda a Superintendente. ya, es El verdad, sí, un poco súper, sí. sí, sí, sí. Sí, otro detalle mortadélico de esta colección. Tiene un par de ellos más adelante también. Sí, Pues pasamos al peor color. ¡Güey! ya estamos, ya estamos. Pero una de las mejores traducciones aquí. No sé quién fue el artífice, pero adelante. A ver, empezamos. Una carta
que en inglés es Atlantean Cavalry, pero no lo tradujimos como caballería atlante. ¿Por qué? Porque si veis la imagen, en la imagen aparecen unos atlantes que van sobre cangrejos, no sobre caballos. Claro, en inglés no tienen problema porque cavalry no se parece en nada a horse. Entonces, como la etimología aquí pues les da un poco igual, ellos dicen, bueno, pues cavalry es una caballería que puedes, digamos, interpretarlo como gente que va montada en algo a la lucha, a la batalla. Pero claro, como hay cangrejos, entonces decidimos cambiarlo y pusimos cangrejería Atlante. Que originalmente sí que cavalry viene del latín caballus, claro, en Mm, inglés, no les recuerda inmediatamente como a nosotros caballería, caballo. Así que correcto. allí no hay caballos, así que cangrejería. La Siguiente siguiente car- es una Sí, Di, Emma, di tú, di tú. la siguiente carta azul, pues es lo que iba a decir Cristina, que es una casualidad muy grande y que nos fue muy bien. Es la carta de criatura legendaria que es de 2 caras, que es de Bruce Banner y luego el increíble Hulk. Tiene la habilidad de enfurecer la parte del increíble Hulk, que es Enrage, y el texto de ambientación es todo completo, es You shouldn't make me angry, you wouldn't like me when I'm angry. Eso es como una frase muy, muy típica de Hulk. Y en español coincidió que la frase en los cómics se traduce como no deberías enfurecerme, no te va a gustar que me enfurezca. Y usan la palabra enfurecer. Y nos fue súper bien, que sí que es verdad que es una relación que no existe en inglés, pero justo da la casualidad que se usa enfurecer, que es lo mismo que enrage. Entonces es como más redondita aquí. Ujú. Sí, sí. Estoy teniendo flashbacks con la carta de Sabin con Bleach que se perdió el guiño en Final Fantasy. Es que Ay. justo es de esto de, para una vez que nos pasa a Coincide, nosotros, sí, Ya. sí. Esta vez coincide al revés de bien. Ah, sí, mira, Hugo, ahora que estás aquí, estoy hablando con el traductor del Final Fantasy VI, tanto GBA como Pixel Remastered, y Hala. está muy contento de que hayamos puesto suplex para la habilidad, porque es no sé qué meteorito, impacto meteorito o algo Impacto, así era. impacto meteo, creo, algo así, sí. Ah, sí, O sí, sí. Pues dice, ay, gracias por poner suplex, no sé qué. Sí, sí. Ah, grande. cute. y Cristina sigue diciendo suplex en vez de suplex. Pues es Sí, igual. esto será Es igual. infinito, o sea, nunca lo diré bien, es verdad. Ay. Comento la siguiente, que es el texto de ambientación de Mr. Fantastic Reed Richards, Mr. Fantástico Reed Richards, que en inglés dice: He's always in control of the situation, even when stretched thin. Claro, stretched thin es una expresión para decir, digamos, estar muy cargado, estar hasta arriba o estar en apuros, algo así. En español lo tradujimos como nada se le escapa de las manos por muy lejos que esté. Porque en la imagen aparece como salvando una persona que se está ahogando en el agua y obviamente estás haciendo una referencia a los superpoderes de que se estira y alcanza cosas que están lejos. Creo que en inglés está bastante bien traído el stretch thin, pero bueno, hacemos lo que se puede. Exacto. Y en español está muy bien porque las manos en la ilustración son algunos de los elementos que más destacan de ella. Sí, Están ahí justo en el primer plano. sí. La de se les escapa de las manos, sí, sí. ¿Y del misterio habéis dicho, chicos? Ah, es verdad que en este caso, en español, de manera común, pondríamos una tilde en Mr. Fantástico, pero como en los cómics no se le puso ningún tipo de acento gráfico, pues lo mantuvimos como en los cómics. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Mónica Rambeau, que en español el nombre Mónica debería tener la tilde en la O para expresar que es una palabra esdrújula, pero en los cómics se escribe Mónica, como en inglés, sin acento, entonces tiene que dejarse Mónica Rambeau. Y bueno, la siguiente es un instantáneo, un arcano, que es en inglés We Say Thee Nay, que tradujimos como nosotros te decimos no.
Es una frase muy, muy, muy emblemática de Thor y se tradujo así. Entonces pierde un poco porque no se transmite bien la forma de hablar de Thor, porque en los cómicos originales tiene una forma como bastante formal. Usa el thee y nay, no son palabras, son como palabras de como inglés un poco más antiguo, pero en castellano esto, al menos en esta frase, no se plasmó. Quizá pues eso en los cómics se compensa de otras maneras, pero justo en esta frase pues se queda, nosotros te decimos no, que no es que esté mal, pero se pierde esta como formalidad del inglés. Habla viejito Thor. Sí. Exacto, porque Arcaico. tiene 300 millones de años. La siguiente está graciosa. Es uno de esos casos en los que tenemos que hacer un poco más corto el título porque no cabe. Solo hay 2 bolitas. No, solo hay 2 bolitas, Y aún pero así, el español, siempre lo decimos, es un idioma más largo que el inglés, entonces queremos evitar que se vea el título muy chiquito y que no se pueda leer bien. Aquí, ¿qué ocurre? Que Jarvis, Earth Mightiest Butler, ha quedado como Jarvis, el mayordomo más poderoso. Y esto es una referencia a Earth Mightiest Heroes, los héroes ujú, más poderosos de la Tierra, que es como se conoce a los Vengadores. Entonces, claro, Jarvis, el mayordomo más poderoso de la Tierra. Vamos a poner una imagen en el vídeo para que podáis ver que es que se lee muy chiquito. sí, que no es factible esto. Claro, entonces esta referencia se pierde un poquito para hacerlo corto y que se lea bien el título de la carta en español. Sí, y al final queda como el mayordomo más poderoso. Igual en algún otro planeta hay algún mayordomo más poderoso, pero habré estudiado. Exacto. Y bueno, la última carta azul que tenemos es otra reimpresión de una carta antigua, es Lord of Atlantis, Señor de Atlántida, que hay un problema que Atlantis en inglés coinciden los nombres, pero en español debería hacerlo también, quedarse Atlantis, pero hay que mantener el nombre de la carta, Señor de la Atlántida, y no queda otra. Es una carta que lleva desde la primerísima edición de Magic, no se puede modificar. Sí, vieja, vieja esta, ostras. ¿Habéis visto el mejor color, El mejor. Pasemos al negro, Que solo es una carta. que solo es una carta, exactamente. Solo tenemos una es un detallito un poco triste. Es la carta de Modok, de criatura legendaria, que tiene dos habilidades con palabras de ambientación, que son Mental Organism y Designed Only for Killing. Y esos son las siglas del nombre, MODOK. La cosa es que en español no se pudo mantener, lo intentamos, MOD y luego, sobre todo porque K es muy complicado y tampoco tienes todo el espacio del mundo. Entonces en español es solo mod. Esto es, sí, una de esas cosas que no se puede mantener y da un poquito de penita, pero bueno. Claro, y en los cómics dicen que modo que es de Mental Organism Designed Only for Killing y se tradujo como organismo mental diseñado solo para matar. Entonces, Claro. claro, ¿podemos cambiarle nosotros la traducción? Sí, pero vaya, MODOK no podríamos cambiarlo, tendríamos que buscar cómo encajar en español las siglas para que den MODOK, digamos. Y Claro. ya sería cambiar la traducción de los cómics para las Exacto, habilidades. Claro. Sí, que al exacto. menos eso, mantuvimos la traducción de los cómics. Pequeño apunte, he dicho que la MOD se mantiene, no es verdad, empieza por una O, entonces no se mantiene para nada en español, pero es eso, que al menos se usó la traducción oficial de los cómics, si no hubiésemos ido por algo completamente distinto y que quizá probablemente no hubiese cabido bien porque no hay sitio. Entonces, pues mira, mantenemos la traducción oficial, digamos, y ya está. Es que lo pone así en los cómics, entonces yo copio y pego. Exacto. Ay. Soy yo literal. Literal. Gilipollas. Exacto. No, no le digas eso a tu hermano, ¿eh? No, no, es él copiando gilipollas de la carta Ya, que ya, le. ya. Ay, ay. Venga, vamos al rojo, vamos al rojo. Venga, vamos Mejor al color. rojo. Bueno, Poco a
Lo está aceptando. Vamos a empezar con una carta que es en inglés Repulsor Blast, que traducimos como rayo repulsor. Y aquí lo interesante no es el nombre de la carta, sino el texto de ambientación, que dice en inglés Mind if I cut in. Literal, una traducción sería ¿te importa si me entrometo o algo similar? Pero claro, en la imagen aparece Iron Man disparando a un villano y haciendo un poco el juego de palabras con cut porque lo está partiendo por la mitad. Entonces la traducción fue lo siento, voy a tener que cortarte. Que es algo que podrías decir en una conversación de perdona, voy a tener que cortarte. Y que encaja también con la ilustración de la imagen. Y esta traducción es propia, no es de los cómics, ¿verdad? Correcto. La siguiente que tenemos es Wonder Man Hollywood Hero, que es el hombre maravilla, héroe de Hollywood. Y no tenemos mucho que comentar sobre la traducción de esto, pero hay un detalle simpático que a lo mejor se pasa a la gente, que es el texto recordatorio de la habilidad de potenciar, que tiene Power Up, y el texto recordatorio en inglés dice Activate each Power Up ability only once, porque la anterior habilidad de Wonder Man es cada habilidad de potenciar de los permanentes que controlas puede activarse una vez más. Así que es un detallito. En español dice activa cada habilidad de potenciar solo una vez. Es bastante guay que sea como así un poco meta y se hagan como la referencia, no sé, Y es divertido. Sí, esto está súper bien. Está guay esto porque en las notas de colecciones, si no todas, prácticamente todas tienen algún tipo de chistecito de este Sí, estilo. Y las sí, notas de las colecciones casi nunca se las leen los jugadores. Meterlos en las propias cartas está muy mm, simpático. sí. Yo lo vería bien si metieran este tipo de detallitos a veces. Sí, porque además es el texto recordatorio que no No afecta, entre afecta al, comillas, a las mecánicas. exacto. exacto, no afecta al sistema de juegos y Mm, Claro. Y la siguiente es un recordatorio de que en Magic hacemos un esfuerzo muy grande para que queden unas rayas de diálogo cuando hablan varios personajes. En este caso, en la carta Distorsión caótica, pues no es así. Dios sabe por qué. O sea, el esfuerzo lo Ay, hicimos, ¿eh? el y esfuerzo está hecho, ahí queda escrito y enviado, y el resultado cuando llega la carta no están nuestros guiones. Bueno, la trampa está dispuesta y Loki ha ejecutado su broma más brillante. Acaban las comillas, dijo Loki después de reírse con satisfacción. Es que me da asco esto, perdón. es que esto te, Lo Porque ha dicho. sí, me da asco porque esto es del inglés. Sí, 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 totalmente. No fluye bien en castellano. sí, falta además el salto de línea del segundo de intervención de Thor, tendría que estar en otra línea aparte y que incluso Claro. sustituyendo las rayas por comillas, falta la coma después de las comillas. Mm, Sí. Yo pienso, quizá en maquetación se puso así porque al poner muchos saltos de línea ocupaba demasiado espacio, pero nunca lo sabremos. Ya. Pero Bueno, recordad, niños, que en español se usan las rayas que a Emma le encantan. Me encantan las ¿verdad? rayas. Wow, Cada wow, día, cada episodio. Es que lo dijo en un podcast y ya se quedó del meme. Ya está. Sí, 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 ostras. sí. Y no vamos a ser No, no, nosotros no, no. quien. I stand by it. Añadimos al vídeo la versión de la carta con rayas para que se vea la diferencia. Bueno, la siguiente, madre mía. Veréis, últimamente Magic, pues como siempre, hace sus cartitas y antes de que salga la colección, pues dice, ¡ay! En esta carta nos hemos equivocado. En verdad no Mm, debería decir esto, debería decir lo otro. Esto ya también hemos dicho en varios podcasts algunos casos para que la gente lo tenga en cuenta, no crea que es un error de traducción, sino que si la tiene en inglés también va a estar mal. Entonces este es un caso, Killmonger, Ruthless Usurper. Killmonger, usurpador despiadado. Aquí, ¿cuál ha sido el cambio en las mecánicas, chicos? Tiene que especificar la duración, sí.
Dice en inglés, whenever Killmonger attacks, he gets +1/+0 for each artifact defending player controls. Falta decir until end of turn. Ah, les falta un Until the End of Hasta el fin. Turn. Sí. Y en español es Ay, eso. Siempre que Killmonger ataque, obtiene +1/+0 por cada artefacto de control jugador defensor. Hasta el final del turno. Y falta esa duración. pues ya lo sabéis. Otra carta más que a mí de verdad es que esto no me gusta porque yo tengo la carta y tengo que irme a una web Ya. para ver lo que realmente hace mi carta. Es como, uff, bueno, estas cosas pasan, todo el mundo comete errores, hay muchas colecciones este Mm. año, hay muchísimas cartas, entonces, bueno, ocurren estas cosas, chicos. Queremos comentar una cosilla de que esto no es realmente de traducción, pero bueno, como comentamos que, claro, con las prisas y demás se pueden escapar cosas, una carta que es Viuda Blanca, agente libre, que tiene mal los créditos del autor de la ilustración. Pone en la carta que el responsable de la ilustración es Smirtui, pero realmente no es así. Informó por, creo que fue, sí, fue por Blue Sky, dijo que no era así y de hecho, si buscáis la carta en Scryfall, podéis ver que se pusieron en contacto con la autora real de esta imagen, que es Julia Vasilieva, y confirmó que efectivamente la ilustración era suya. Uf. No sé Ya, si Wizards comentó algo al respecto. Supongo que en plataformas digitales lo actualizarán, pero en físico, pues estará impreso con este error. sí, es desafortunado cuanto menos. Mm, Debió de colarse por la otra carta de la Viuda Blanca que sí que está ilustrado por Smirtuil. Y aquí por lo Claro. menos Efectivamente. no tiene ningún error de esta también es de Julia, pero claro, a lo mejor se coló por eso. Sí. La siguiente carta es un instantáneo que se llama Marvelous Melee, en el que sale Kamala Khan dándole un puñetazo a Loki. Y tradujimos como Mamporro Maravilloso. Aquí estuvimos dándole vueltas porque, claro, Marvelous tiene la referencia de Marvel. E intentamos mantener esta referencia, pero claro, todo quedaba raro y además se comía la literación. Pues se nos ocurrían cosas como usar una palabra, por ejemplo, calmar velozmente, ¿sabes? Mar y vel o lastimar velozmente, pero no se veía bien la referencia, porque si tú lees calmar velozmente, no ves lo de Marvel y además pierdes la literación. Entonces, como Marvel dentro del universo de Marvel se tradujo como maravilla en algún nombre, por ejemplo, pues para Blue Marvel es maravilla azul, usamos esta palabra que nos permite hacer una literación y poner mamporro maravilloso, que mola bastante también porque se ve ahí el puñetazo y mamporro va muy bien aquí. Y esta palabra, esta traducción de Marvel maravilloso se usó en varias cartas, por ejemplo en Iron Man, que es Modern Marvel, creo en inglés, que tradujimos como maravilla moderna. En el caso, por ejemplo, de Fotón, Marvel maravillosa, es algo distinto. Usamos Marvel, que parece como la palabra en inglés, la dejamos igual, la usamos como sustantivo porque ella es miembro de un grupo que se llama The Marvels. Ese grupo solo sale en las películas y en español, al menos en español de España, se dejó en inglés. Entonces es los Marvels, entonces una Marvel. Y lo que sí que hicimos es mantener el maravillosa para mantener la coherencia con las otras veces que tradujimos Marvel en la colección y mantener también la literación. Esta tenía tela. Sí, yo me acuerdo de esta. Sí, pensamos mucho, pero para mantener Marvel en sí, para el mamporro, Nada, el conjunto de la carta, nombre simpático, va bien con la ilustración, con el texto de ambientación, aliteración. ¿Qué más se puede pedir? Sí. He hecho los otros idiomas, tengo curiosidad. En italiano es mischia meravigliosa, o sea, mira, tampoco. Y, pero con maravilloso también.
Sí. Encima en francés es mêlée, que claro, no sé cómo se pronuncia, merveilleuse. Wow. Mer- Mule merveilleuse. Claro, Merveilleux. quizá sí que no parece Marvel, el mêlée tendría que ser lo No, no, último, no. claro. Y a ver en alemán un momento. Fabelhafter Faustkampf. Eso. Nada que ver. No, la gracia aquí es un poco mantener la M, por lo menos. Ay, Mm. bueno. En japonés ni una katakana y luego nada que ver, no coincide ni sílaba ni nada. Bueno, angelitos. Bueno, si queréis pasamos al verde. Venga. Pasemos. Empezamos con una reimpresión, que es crecimiento gigante, pero lo importante de nuevo es el texto de ambientación. En inglés dice Cap called for Giant Man, not Ant-Man. Something big must be going down. Que tradujimos como el Capi ha llamado al hombre gigante, no al hombre hormiga. Necesita a alguien a la altura de la situación. Claro, en inglés utilizan por un lado el big y must be going down por las habilidades de cambio de tamaño de estos superhéroes. Nosotros, como esto no se puede traspasar directamente, pues lo tradujimos como estar con la expresión de estar a la altura, que se entiende la referencia. Sí. Y es así divertida. Mm. La siguiente carta verde es un conjuro que se llama Go Nuts, que tradujimos como duro de roer. Esto en inglés, to go nuts, es como dejarte ir con todas, como así, como alocado. Desmelenarte. Desmelenarte, exactamente. Y además, pues juegan con el nuts, que es lo que suelen comer, que son nueces o frutos secos en general, que es lo que suelen comer las ardillas, los roedores y que son los animales que salen en la ilustración. U otra cosa. ¡Cristina! Otra cosa. Y por ¡Turú! Dos eso, rombos. y por eso seguimos, lo tradujimos como duro de roer para mantener un juego con algo relacionado con los roedores. No tenía por qué ser nueces, sino algo relacionado con los roedores. Y además hace gracia porque en la imagen se ve a la chica ardilla y a un montón de ardillas que están intentando que están luchando contra el Doctor Muerte. Y claro, el Doctor Muerte tiene una armadura de acero, entonces es duro de roer. Y mantenemos la referencia sexual porque ponemos duro y entonces ya... Muy bien, Ay. todo redondo. ¿Os planteasteis de usar duro de duro? ¿Cuál, Hugo, perdón? No te he oído. Si os planteasteis llamar a la carta dura de roer por la chicardilla, no por el Doctor Muerte. ¡Ojalá! No, pero porque está la chica, no por, no por Isaac. Era una opción, pero digamos que Como lo están es que lo están royendo, no lo sé, los verbos. Royendo. Los verbos royendo. royendo literalmente. Sí. Entonces, Vale, vale. A ver, esto será lo típico que después cambiarán la imagen, pondrán a saber qué a y una mujer, diremos, oh claramente, no. evidentemente, porque va a ser una mujer. Pero bueno, Bueno, siguiente carta tenemos a Hellcat, Undying Vigilante, que en español es Gata Infernal, Justiciera Resiliente. El tema de esta carta es cómo se tradujo Undying, que hubiera podido ser resistente o tenaz o algún otro sinónimo, pero esto es un guiño también a la propia mecánica de la segunda habilidad que dice cuando Gata Infernal muera, regresará al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador +1 sobre ella. Pierde todas las habilidades y gana la habilidad de prisa. Salvo por la última parte de ganar la habilidad de perder las habilidades, incluida esta, y ganarla de prisa, la primera parte de volver con un contador +1 es el funcionamiento de la mecánica Undying, resiliencia, que ya existía en Magic desde hace un montón de años. Y por eso optamos por resiliente en lugar de cualquier otro sinónimo. Mola ese pequeño guiño.
Vale, tenemos la siguiente que es la imbatible chicardilla, que el texto de ambientación tiene una rima que es We're here to eat nuts and kick butts. Claro. Ay, cómo les gusta. Claro, entonces, entre la rima y que además pues ponen el nuts ahí otra vez, pues claro. ¿Qué hicimos nosotros? Pues traducirlo como hemos venido a comer bellotas y a partir cabezotas. Porque al final, en la imagen, la chica ardilla, de hecho, en la mano tiene una bellota, que es lo que se relaciona habitualmente con las ardillas, y rima con cabezota, que es lo que hace, partir cabezotas. Muy En bien. inglés, ¿han dicho algo ya de esta carta a alguien? Como These nuts de antes, el de roer. Ah, no. Instagram es un lugar oscuro. Vale, Yo veo muchas cosas ahí. vale. Que yo sepa, nadie hizo ilustraciones de la chica ardilla comiendo nada. Eating nuts, perfecto. Lo que se hace mucho en Magic es como tapar la mayoría de letras para que al final la carta en las mecánicas diga, bueno, Sí, Pero es que ella misma dice: "We're here to eat nuts", y se puede acabar aquí la frase, ¿sabes? la más clásica es la de You see a goblin, you come hard. sí, Muchas, plegarias para la imbatible chica ardilla porque, en fin. Bueno, ahora se viene. ¡Sí! muy bien hilado. ¿Qué ha pasado aquí, chicos? Veamos, hay que poner en contexto esta carta, ¿eh? Correcto. En inglés es Grim Fate, que es una versión de Beast Within, que es una carta de Magic muy típica. Ya tiene tiempo, sí. ¿Qué ha ocurrido? Que en esta imagen se ve a la cosa y a dos personajes más que no sé quiénes son, lo siento mucho. El Mister Fantástico y la Mujer Invisible. Correcto. Gracias. Y corregidme si lo digo mal, pero se supone que aquí la cosa, pues, es que quiero hacer el chiste, pero no debo aún. La A ver, Digamos, cosa no va bien. entonces aquí la cosa se transforma por primera vez. Entendemos que no va a poder controlar bien sus poderes, entendemos que no sabe qué le ocurre, ¿no? Correcto. Entonces, Grim Fate es un juego de palabras con el apellido de Ben, que es la cosa, que es Grim, es Ben Grimm. Y claro, Grim es fatídico, sería como una especie de futuro fatídico, alguna cosa así en español. Pero Ujú. Hacen un chistecillo en inglés. sí, Sí, en inglés es gracioso, ¿vale? En Claro. inglés tiene su chiste. Entonces, en español, para poner otro chiste, ha quedado como la cosa pinta mal. La cosa sin mayúscula, porque es el juego de palabras, ¿no? No es que la cosa, que es el personaje, pinte mal, no está pintando. Aún no está pintando. Aún podemos hacer los memes que queráis, aún no está Hombre, pintando, pero en inglés es un juego de palabras. Entonces, Mm, en español también tiene que serlo. A simple vista puede parecer que no. Pero aquí podemos hacer o sea, ya la gente está, ¿y por qué no? En otra carta nos preguntaron, ¿por qué no la cosa está que arde? ¿Por qué no sé qué? Y es sí, como, chill, por favor, chill. O sea, traducir. No se trata de poner mil cosas graciosas, no se trata de poner aquí, esto está gracioso, lo meto. No es de eso. Traducir es respetar el texto original. Entonces, aquí hay un juego de palabras, en las otras no. Así claro. que aquí está el juego de palabras. y que como comentamos más de una vez, hay veces que no se puede en una carta y se compensa en otra para que la sensación general de la colección sea la misma que en inglés. Pero Exacto. vaya, aquí cuadró que efectivamente podíamos encajar la bromita en el nombre de la carta y ahí está. Qué ganas. Ojalá tuviese el tratamiento de cómic, porque las cartas con tratamiento de cómic tienen todas las letras en mayúsculas, como los cómics. Y entonces así no habría Ah, problema con la cosa pinta mal. y sí que pintaría mal él. Exacto. No, tendría que salir pintando, claro. Claro, claro, claro. Ay. Pero sí, es un momento, supongo que a él le afecta mucho, ¿no? Entonces,
Sí, Claro, claro. porque los otros tienen poderes chulos de tal, yo hago muros invisibles, el otro se alarga, pero se puede desalargar. Y él es como, eres feo de repente, ¿sabes? Y eres una piedra gigante. Superpoder, eres feo. Joder, qué Exacto. guay. Y él pues se Eres súper raya. feo. Eres súper feo, exacto. Y él pues se raya. Y dice, buf, esto, la cosa diríamos que Sí. no pinta bien. Vamos a pasar ahora a un pequeño guiñito, que es el texto de ambientación de Spider-Woman, agente secreta. En inglés dice, I'm not friendly and this isn't my neighborhood. Si habéis escuchado el podcast de Spider-Man, comentamos que no sabíamos muy bien por qué la frase de Spider-Man es I'm your friendly neighborhood Spider-Man, porque Spider-Man no es un vecindario. Entonces, en esta frase sí tiene sentido. Porque dice I'm not friendly and this isn't my neighborhood. Para cuadrarlo con la frase en español, que es tu amigo y vecino Spider-Man, tuvimos que cambiarlo un pelín y lo tradujimos como no soy tu amiga ni mucho menos tu vecina. Entonces nos cargamos lo de vecindario porque en español no tiene sentido. Claro, para mantener la referencia a la frase en español, que al final es Es lo lo principal. importante. Exacto. Claro, claro. Friendly Neighborhood como amigo y vecino me parece una traducción muy buena del español. Sí, No totalmente. sé quién fue, en qué momento. Muchas veces los traductores no estamos en los créditos de nuestras obras. No sé quién fue, pero ole. Sí, porque es que, claro, el neighborhood, o sea, ellos en inglés pueden jugar mucho más, pero usar la palabra neighborhood para definirte a ti es como raro y hubiese sido bastante... bleh. Entonces, amigo y vecino va súper bien y es bastante más fácil luego de moldear. Sí. Vale, y la última carta multicolor es una criatura legendaria que es Typhoid Mary Fractured, que tradujimos como María Tifoidea Fracturada. Y esta es un personaje que tiene como varias facetas. Y son los tres modos de la carta, que es Mary, Typhoid Mary y Bloody Mary. En este caso es María y María Tifoidea porque así se llaman los cómics, pero luego Bloody Mary también porque lo dejaron en inglés en los cómics a pesar de haber traducido los otros nombres. Entonces, ¿es incoherente? Sí, pero como esta incoherencia viene de los cómics y es parte del acervo de los cómics, pues se deja así. Y pasamos a los artefactos. Y el primer artefacto, si os acordáis de lo que pasaba con MODOK, pues es exactamente lo contrario. ¿Mm? En inglés, Herbie Scout Unit. Herbie es este robot que aparece en la imagen, que es el robot de los Cuatro Fantásticos. Y el texto de ambientación en inglés dice: One can never have too many highly engineered robots built for interdimensional exploration around. Claro, las siglas de Highly Engineered Robots Built for Interdimensional Exploration es Herbie. Y en español tenemos: nadie puede tener demasiados humanoides experimentales robóticos de clase B con inteligencia electrónica. Entonces, aquí sí se mantiene las siglas. Obviamente hay ahí un de clase B, esa C nos la comemos, Bueno. pero tenían que meter la B de alguna manera No sirve. y queda pues Herbie. Una pregunta, ¿esta frase estaba en los cómics o es Sí, nueva? no, este es de los cómics. ¿Y en los cómics ya estaba adaptado así? Sí, Ole, ¿quién lo tradujo? sí, sí, Ole, sí, muy totalmente, bien, totalmente. muy bien. Porque sí, además, si no recuerdo mal, aparecía lo de Highly Engineered Robots Built for Interdimensional Exploration, salía como 2 veces en los cómics, o al menos lo encontramos como en un par de cómics. En uno no estaba traducido de manera que se mantenía las siglas, pero en el otro sí. Entonces fue como, vale, sí, sí, si hay uno en el que se mantiene, A tope. obviamente vamos a tomar esta forma. Y bueno, para terminar, la última es una reimpresión de Sol Ring, el anillo solar, una carta también reimprimida, reimpresa, montones de veces en Magic. Y aquí el tema es el texto de ambientación, que en inglés, bueno, en la imagen aparece Tony Stark con el reactor ARC en el pecho. Y en inglés dice: The subject of innovation will always be
Will always be near and dear to my heart. Y aquí el equipo se sacó una traducción estupenda con doble referencia. De todo corazón, la innovación es algo que me tomo muy a pecho. Está muy chula. Ahí pudimos meter doble ración de juego de Exacto. palabras. Sí, sí. Además, esta la hicisteis vosotros también, ¿verdad? No era de los cómics. Sí. Mm, Y ya está. Pues eso es todo. Ya hemos acabado. Maravilloso. Antes de pasar a la ronda de favoritos, queremos deciros que estaremos en el Infrefest el domingo día 6 en el escenario dando una charla de la traducción de Magic al español y al italiano. Tendremos a nuestros panas de italiano con nosotros y vamos a contar anécdotas, vamos a contar pues cartas graciosas, no tan graciosas que nos hacen llorar. Bueno, muchas cosas de traducción. Esperamos que os guste. Y ahora sí que pasamos, si queréis, a la ronda de favoritos. A ver, puedo empezar yo, pero voy a ir a por la obvia y Ya, así os fastidiáis y la cosa pinta mal. ya. Es que, so sorry. Pero pinta bien. La cosa pinta bien. La cosa pinta... Pinta de Bueno, puta madre. lo que pinta mal va a ser conseguir una copia de la carta. Eso sí Ya. que pinta mal. Complicadillo. Sí. Pero sí, esta está ahí a la altura del San Valentín y cosas por el estilo. Está muy simpática. Pues siguiendo con la cosa, otra carta que, bueno, una de las que más me gustaron a mí y que no hemos hablado de ella es Thing Swing, que se adaptó como coscorrón de la cosa para mantener, en este caso, no una rima, sino una aliteración. Y coscorrón es una palabra que le pega muy bien a Ben. La elección del término está estupenda. Mm, Es muy de cómic, está muy graciosa. Sí, sí, es muy mortadélico entre esta y el Sí. mamporro maravilloso, son estupendas. Pues yo, a ver, sí, la cosa pinta mal. O sea, la cosa pinta mal. Luego, máquina de guerra, porque es que lo del gilipollas. I hold it near and dear to my heart, como dice Tony Stark. Y luego a mí me gusta mucho el tratamiento que hacen de viñetas de cómics, sobre todo cuando son sagas, porque creo que le pega mucho y me gusta mucho ese tratamiento. Así, en general. Pues yo es la carta del gilipollas, ahora se va a quedar así. Le has pillado cariño al final. Es que no se me va a olvidar nunca, creo, el momento en Eso el es que verdad. sí, sí, en el momento en el que entras en casa y dices: "Ay, mis pobres niños, los he dejado solos 5 minutos", Y y la cuando cocina vuelves a ardiendo. casa, la cocina ardiendo, han pintado, pintarrajeado las paredes. Te juro que fue así, o sea, es que no se me va a olvidar nunca, así que es esa. Sí, sí. Pero habiendo buscado el tutorial en YouTube y siguiendo lo que nos dicen Claro, claro. lo que nos dice la referencia. Seguimos los pasos adecuados para realizar las Exacto, fechorías. exacto. Así que sí. Y nada, pues eso es todo. Esperamos que os haya gustado el podcast, que hayáis aprendido mucho. Queremos preguntaros si tenéis alguna pregunta que hacernos, porque vamos a hacer un podcast de preguntas, seguramente el siguiente que hagamos. Así que si tenéis cualquiera, nos la dejáis en los comentarios, ¿vale? Ah, y un aplauso a los traductores de Marvel. Aplauso muy grande. Pues ya está. Nos leemos en los comentarios. Eso es. Responderemos a vuestras preguntas en el próximo podcast. Lo prometemos. Gracias siempre por dejarnos preguntas y si tardamos, o sea, tardamos, pero no las ignoramos, no, o sea, las tenemos todas en un documento y las contestaremos. Sí, sí, sí. Sí. Es Jurado. eso. Hace tiempo que no hacemos, pero al final, entre una cosa y otra, por lo que sea, si sacan 7 colecciones en un año, Por algo será. se nos atragantan un poco las cosas. Pero que las tenemos Entonces, y las contestaremos. exacto, exacto. Las tenemos todas apuntadas y haremos un podcast respondiéndolas. No penséis ay, es que no quiero dejar más porque ya dejé unas cuantas y me da palo No, no, no. porque... O sea, No. Todo fake. Adelante. Sí, 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 sí. Y nosotros apuntamos y responderemos. exacto. Y ya está, pues hablamos en el siguiente podcast. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Adeu. Abur.